¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los espectadores de Localia Televisión. Seguimos en Vigo y por hoy estamos en directo, así que 1:19. Saludamos a nuestros invitados que nos vienen a hablar de los migrantes, de una exposición que tiene muy buena pinta, que ayer se inauguraba a las 8 de la tarde en Casa das Artes y que merece la pena acercarse para conocer esa realidad que sigue en Europa, que está ahí, que a pesar de que ahora ya no haya tanto ruido mediático, seguramente a la Unión Europea tampoco le interesa mucho, esta realidad sigue estando ahí, pero ya no solamente en Europa, en Estados Unidos y en otros puntos también, y es de lo que queremos hablar en este tiempo de Vigo y por hoy en la entrevista dual con nuestros invitados, en el día después de la inauguración, horas después de esa inauguración. José Luis Barreiro, responsable de Entre Culturas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jacobo? Buenas tardes. Felipe Carnoto, fotoperiodista, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Qué? Horas después de la inauguración, ¿qué tal ha ido la cosa, la inauguración? Somos Migrantes, Casa das Artes. Pues muy contentos porque ha interesado, ha venido mucha gente, no solo los políticos que estaban invitados, sino también las organizaciones que trabajan por estas causas en la ciudad, ciudadanos. Bueno, la verdad que 140 personas nos reunimos ayer en Casa das Artes para ver una exposición que, como os contaremos ahora, vamos a recomendar que todos los vigueses y sobre todo que todos los colegios, porque hemos hecho una versión especial para los colegios con una unidad didáctica que trabajarán para que los chavales pasen por allí, lo vean y al final tengan una dinámica en las que le inspire una reflexión sobre lo que han visto y, bueno, hagamos una cultura de, como digo yo, de la hospitalidad frente a la cultura de la hostilidad que estamos dando ahora en Europa, ¿no? Con ese tema. Para que conozcan una realidad, Felipe, que tú la has vivido en primera persona, que está ahí, que a pesar de que ahora mediáticamente la cosa fluya menos, esa realidad sigue estando en Lesbos, sigue estando en Idomani, sigue estando en muchos puntos que has estado tú allí. Sí, ¿no? Y de hecho ahora está peor, ¿no? Nosotros estuvimos en Idomeni, fuimos en septiembre, las fotos que tomamos, las que se muestran, son de septiembre-octubre. Y nosotros cuando fuimos a Idomeni no había tanta gente, es decir, entraban 2.000 personas, que era el cupo establecido, y luego, pues una vez que había 2.000 personas, pues seguían entrando, ¿no? Y yo creo que sí, que hay que comunicárselo a la ciudadanía, como decía José Luis. Hubo mucha gente, con lo cual se ve que la gente está interesada, la gente quiere saber qué pasa y sobre todo agradecer, ¿no?, al Concello y a los organismos que de alguna otra forma pues han puesto de acuerdo para hacer la exposición Entre Culturas, que ha hecho un trabajazo, ¿no? O sea, yo he visto la exposición y realmente es una exposición muy buena. Exposición que ha estado por toda España, que ahora viene a Vigo, que estará después en Santiago y en A Coruña, es decir, que estamos hablando de una dimensión muy interesante con decenas de fotoperiodistas y también decenas de fotografías. Sí, Luis, ¿no? Esta fue una idea que surgió hace 3 años. Entre Culturas es una ONG de la Compañía de Jesús y el servicio de ayuda a migrantes de México decidió hablar con una serie de fotógrafos para contar lo que pasa en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Porque es 1.300.000 personas que intentan cada año cruzar esa frontera. Después hay una parte de esa historia, cuando vayan a la exposición hay un tren que se llama La Bestia que cruza México de norte a sur. En ese tren, que es de mercancías, suben miles de personas que van en el techo, de las cuales muchas se caen de noche, pierden... Bueno, es una historia tremenda, le llaman el tren de la muerte, de hecho, por ese motivo. Bueno, pues esas fotografías reflejan esa historia, como reflejan la historia de la valla de Melilla con Marruecos. Allí está, en la zona marroquí, el Monte Gurugú, donde miles de africanos que van viniendo por toda África huyendo de guerras, están ahí meses esperando a saltar. Un día saltan, pero se cortan porque las vallas se van haciendo más altas, por las concertinas. Bueno, son las historias que no tienen filtro porque son las vistas por cámaras de fotógrafos que han estado allí acompañándoles, y tenemos unos paneles al lado que cuentan las historias como complemento, que yo creo que te pueden dar una idea. Y después en la zona de las fotos del Mediterráneo, donde ya Felipe y Adrián Irago, que son el extra de esta exposición, que era una exposición de 12 fotógrafos del mundo, mexicanos, guatemaltecos, italianos, españoles, y que aquí tiene el extra de Felipe y de Adrián, que cuentan lo que han visto. Adrián Irago y Felipe Carnoto, también sello vigués de esta exposición, que por eso también tenemos que ir a verla todos, Felipe, ¿no? Es lo que comentaba, ¿no? Yo en la presentación pues decía que era importante también transmitir desde aquí, desde Vigo, bueno, yo me he criado
en el barrio de Casablanca, en el barrio del Calvario, y es de agradecer. Yo creo que haya personas que se vayan de aquí, propias de Vigo, y que cuenten con los ojos de un vigués la experiencia. Lo que comentaba José Luis de las fotos, hay fotos muy buenas, concretamente él hablaba de la valla de Melilla. En la valla de Melilla, una de las fotos que es súper impactante, que salió en bastantes telediarios, ganó bastantes premios, creo que ganó alguno con Médicos Sin Fronteras, que es una foto de José Palazón, es una foto que se hizo... De golf, la del campo de golf. Es terrible, sí. Es una foto que es que la ves y te quedas helado, ¿no? Sí. O sea, es una foto que lo dice todo, no hace falta hablar nada ni decir nada para saber lo que está pasando. Curiosamente, José Palazón también está en una ONG y la capturó pues en el momento en que salía el salto de valla. Hay un CETI, un centro de internamiento donde están allí, y él pues va todos los días, y en uno de estos días pues encontró la escena, ¿no? Es curioso porque además el CETI está al lado del campo de golf. El campo de golf está al lado de la valla, ¿no? Entonces ese contraste de fotografía pues es súper impactante. Sí. Y sobre todo la fotografía, que es una de las que se va a poder ver en Casa de las Artes y que demuestra el impacto, es la normalidad con la que están... Sí. Haciendo su vida unos y los otros buscando... Que esa es la normalidad con la que Europa ve la tragedia. Ve la Siria, tragedia, ejemplo, claro. Mueren ahí en la puerta y nosotros tan tranquilos. Es como aquella foto que había, yo creo que era una playa, en una playa andaluza, donde había una señora tomando el sol debajo de una sombrilla y un poco más atrás un muerto que había aparecido en la playa tapado con una sábana, y allí la gente seguía jugando a las palas, tomando el sol. Es decir, es muy preocupante que no tengamos la sensibilidad y que no nos demos cuenta que estamos hablando de personas como nosotros, que huyen de sus países porque están en guerra, porque están pasando hambre, que buscan una vida mejor y que nos vienen a pedir ayuda, y lo que hemos hecho básicamente en Estados Unidos es darles un portazo y mandarles para atrás y devolverles al sitio de origen cuando se han jugado la vida cruzando el Egeo, cuando se han gastado todos sus ahorros pagando unas lanchas inhumanas y sobrecargadas que en cualquier momento se hunden, porque claro, no hay que olvidar que casi 4.000 personas han muerto este año en el mar Mediterráneo, que se sepa. Se supone que son muchos más, sí, eso es verdad, y no nos afecta mucho y no nos preocupa mucho. Pues es tremendo, ¿no? Felipe, tú te encontraste en ese viaje, sobre todo en la ruta de los Balcanes, hasta llegar a Grecia, te encontraste con la Europa insolidaria, seguramente, o con la Europa insensible, pero también con la Europa solidaria, ¿no? Sí, a ver... De la gente que... Muchas lo ha dejado todo para ir a echar un cable, ¿no? Sí, a ver, en primer lugar también comentar lo de... Porque mucha gente me pregunta, ¿no? Ve las fotos y me dice, ¿pero y por qué arriesgan y van con los niños pequeños, van con sus familias? Y claro, es que la respuesta es muy simple, es decir, o arriesgas o te mueres allí en Siria, no te queda otra, ¿no? Entonces, pues ellos arriesgan todo, venden sus casas y... El dictador, Al-Qaeda, que está en la oposición, y el Daesh por otro lado, más los bombardeos rusos, más los de tal... O sea, es que el cóctel Molotov es terrible. No, claro, a ver, se junta pues que hay unos intereses estratégicos enormes en la región, se junta pues eso, lo que comentabas, que hay un dictador, se juntan los bombardeos indiscriminados de unos de otros y se forma un berenjenal enorme, ¿no? Y lo que comentabas también un poco, la pregunta que me hacías, ¿no? De la Europa solidaria e insolidaria, sí que es cierto que bueno, que a términos de estar allí se ve cooperación, es decir, la gente ayuda. Tenemos el caso de una mujer que ya venía de Holanda y vino sola, era una señora jubilada que ya no tenía trabajo ni nada, y se fue allí, alquiló una furgoneta y estaba dando de comer y pañales a la gente que pasaba, ¿no? Que sí que es cierto que hay una cierta insolidaridad que le estamos dando, por así decirlo, un portazo, ¿no? Montando esas vallas, de dobles vallas o cuádruples vallas, pero también la ciudadanía, ya lo hemos visto en la exposición, que quiere saber, quiere conocer, ¿no? Claro. Y yo ya lo decía el otro día en la exposición y reivindicaba la figura del periodismo, un día como hoy, que es el Día Internacional de la Libertad de Prensa. La libertad de prensa, efectivamente. Y el trabajo que hacen los periodistas, que hacen los fotógrafos yendo allí, que es un trabajo muy bueno para dar a conocer, ¿no? Es decir, cuando tú le enseñas una foto a alguien, no te va a decir, no, eso no está pasando. Sí que está pasando, ¿no? Entonces, la exposición y las fotografías pues son como una sacudida, ¿no? A la conciencia de la gente para que reaccione, ¿no? ¿Os encontrasteis muchas trabas, Adrián y tú, en ese trayecto? ¿Muchos problemas de no saques esto que no me interesa que salga? Bueno, a ver, ciertos problemas tuvimos, claro. No teníamos, obviamente, los problemas que tenían los refugiados, porque nosotros al ir con un pasaporte español, pues incluso nos salía el billete más barato, podíamos ir a los sitios que ellos no podían ir. Entonces, en ese sentido, teníamos menos problemas, pero aún así teníamos problemas. Es decir, la mafia se aprovechaba de nosotros también. La mafia nos cobraba pues el cuádruple o el triple por ir en taxi, por ir en bus, simplemente porque éramos europeos. Y aún así era más barato que lo que cobraban a ellos. Un trayecto que allí tienen
otra moneda, obviamente, no tienen el euro, y al cambio, pues ir en taxi allí valdría 2 euros. La gente del pueblo nos decía que valía 2 euros. Bueno, pues tanto nosotros como los refugiados nos cobraban 50 euros por ir, 10 kilómetros, ¿no? Y había momentos que sí, que de tensión, pues yo fui también, fuimos Adrián y con Cristian, otro compañero, que él era redactor, y hubo momentos en los que sí, en los que estábamos grabando y la policía no quería que grabásemos, ¿no? Que decía, no, que aquí ahora no podéis grabar porque estamos cargando, ¿no? Y entonces, bueno, pues te quedabas un poco asustado, ¿no? Pero bueno, también decir que eso, que como fuimos en septiembre, no había ese follón que hay ahora en Idomeni, ¿no? Ahora en Idomeni pues están saliendo las imágenes. Se habla de 15.000 o 20.000 personas, aunque sí, no salen con focos, decías, para que la gente se haga una idea, estaba preparado para 2.000. Y ahora se habla de 15.000, de 20.000 personas. Sí, 15.000 y además que ya no tienen recursos. Mucha gente, sí, claro, mucha gente ha dejado todo el dinero que tenía y se ha quedado allí. Es decir, no quieren ir, ellos se quieren quedar allí porque tienen la esperanza de que puedan abrir o de que puedan saltar o de que pueda venir alguien y les ayude, pero realmente muchos han quedado sin dinero. La gente que ha pasado es la gente que ha tenido la suerte de que no se ha cerrado la frontera y que aparte tenían dinero, ¿no? Porque el viaje es una pasta, el viaje vale mucho dinero y lo están sufragando con sus ahorros, ¿no? Y sí que es cierto que el dinero es una parte importantísima, ¿no? del viaje. De las mafias, nos contaba, yo me acuerdo hace un par de semanas o 3, José Antonio Torres, de Bomberos Sin Fronteras España, que nos decía que ya hay una especie de negocio montado, eso de, oye, sí, que no los llevéis los bomberos sin fronteras, etcétera, en vuestras furgonetas de alquiler, porque aquí yo los llevo en un taxi, son no sé cuántos euros por llevarlos. El del hotel o el de la habitación que alquilaba, tanto. Y lo saben, ¿no? Nosotros en Serbia, comentar, bueno, en una de estas caminatas que hacíamos con los refugiados, bueno, pues nos detuvieron la policía serbia. Íbamos en el convoy, en la policía militar, rumbo a la comisaría, y vimos pues que había un taxista contando fajos de dinero, ¿no? Estaba contando fajos de dinero y estaban, la gente que iba con él eran refugiados, que lo estaba llevando de un lado a otro, y la policía no le dijo nada. O sea, de hecho se contaron un chiste allí porque estuvieron sonriendo y se marcharon. Es decir, que la gente sabe que hay una mafia alrededor de todo esto, ¿no? Y también lo comentaba, que incluso el tren financiado, o sea, el tren público del gobierno de Macedonia, lleva a los refugiados y les cobra más. El propio tren público les cobra más. Y el barco que les lleva desde Lesbos de la isla, ¿no? De allí de Grecia, que les lleva a Atenas, les cobra más. Es decir, hay un aprovechamiento ya no solamente del típico mafioso que nos podemos imaginar. Sí. No, o sea, todo el mundo, es un negocio. O sea, el negocio que hay montado es tremendo, ¿no? En cada campo de refugiados, pues hay hasta puestos de perritos calientes. O sea, hay un mercado enorme, sí. Por eso es importante, José Luis, también que la gente de Vigo, del área metropolitana, que nos está oyendo, que nos está viendo, se acerque a conocer esa realidad en Europa, en Estados Unidos también, ahora hablaremos también de ello, sí, porque está pasando claro, es que, en la cuna del primer mundo, ¿no? Hay un dato que se comenta poco, nosotros en Entrecultura lo comentamos mucho. En el 2015 se cerró con 60 millones de refugiados y desplazados en el mundo. 60 millones de refugiados es la población de España y Portugal junta, y si fuesen un país, toda esa gente que ha oído, sería el país número 24 del mundo. Y hablamos de los 4,5 millones de sirios, pero hay 55 millones de personas más en Sudán del Sur, República Centroafricana, en Etiopía, en Afganistán, en Pakistán, de las que no se habla y están huyendo de guerras, huyendo de combates tribales. Hay campos de refugiados con 400.000 personas allí metidas. Es una realidad que, como no la tenemos en el vestíbulo de casa, que es Europa, como la de los sirios, no se habla de ella. Entonces, bueno, aquí hablamos de la realidad de los africanos, que es muy importante, y la realidad centroamericana, porque lo que está pasando con las maras, esas bandas de violencia juvenil en países como Guatemala, Honduras, El Salvador, la gente escapa porque si no pagan el impuesto revolucionario que les piden, saben que les van a matar. Entonces, hay reportajes en que ves chicas de 18 años con su niño de 1 año diciendo: me voy porque la Mara me ha amenazado de muerte y me voy para Estados Unidos, que sea lo que Dios quiera. Y se montan en el tren que decía. Entonces, es una realidad bastante dolorosa y la sensación de que vivimos en un mundo muy poco solidario, muy poco hospitalario. Cuando no olvidemos, como decimos en la exposición, todos hemos sido migrantes en alguna parte de nuestra vida, y somos gallegos, y algún familiar, tío, padre, abuelo ha ido a Zúrich o a Alemania o a Uruguay o a Venezuela o a Argentina. Y, hombre, lo que queríamos es que le tratasen bien, la cogiesen, le diesen un trabajo y le diesen una oportunidad de ganar. Yo creo que dinero. Aquí estamos, no sé, en el epicentro seguramente para muchos de esa conciencia que no hace falta seguramente agitarla tanto como en otros sitios, porque todos hemos tenido familiares que han tenido que emigrar por un asunto o por otro a Sudamérica, a Europa y a buscarse la vida, ¿no? Y yo creo que eso también
pues sirve para darnos cuenta, ¿no?, de esta realidad. Ahora que hay mensajes, Estados Unidos, pues ves al famoso Donald Trump diciendo, vamos a hacer un muro para que esta gente no y que lo paguen los mexicanos, el muro. Claro, y vamos a hacer este muro porque esto ya nos está molestando, ¿no? O mensajes que empiezan a calar, Felipe, en diferentes países. Vimos como el otro día en Austria la extrema derecha gana las elecciones. En Alemania ya empieza también a tomar posiciones. El tema de Francia, a ver qué pasa con Marine Le Pen, si hay esa pinza o no de Partido Socialista y Les Republicans para intentar evitarlo. Pero esta es la realidad. Los que se aprovechan, hablábamos de las mafias, los que se aprovechan de ese mensaje o de ese discurso victimista, intentando aprovechar esto, ¿no? Sí, no, a ver, nosotros ya cuando fuimos, pues ya había constancia de que la valla en Hungría era intransitable. También, es decir, estaba la valla allí y no había forma de atravesarla. También otro país que se porta bastante mal es Bulgaria. De hecho, la ruta más fácil para ellos sería atravesar Bulgaria y no ir por el mar, porque por el mar hay mucha gente que no sabe nadar. Pero es que por Bulgaria no se puede. De hecho, salieron unas imágenes, pues que también hay como una pandilla, como la que hay patrullando también en México, que son propios búlgaros. Entonces, ellos tienen como una milicia y a los refugiados que los ven o los detienen o les meten palizas o a saber lo que le hacen, ¿no? Porque desde las ONGs también se denuncia pues abusos a mujeres, abusos a niños, niños perdidos. Es decir, que hay países muy insolidarios, unos más que otros, ¿no? Comentabas el caso de Donald Trump, sí. que bueno, eso ya no tiene nombre, ¿no? Yo creo... Pero que está calando su mensaje, que desgraciadamente eso es... Sí. A mí me da un miedo pero es que terrible, sociedad, ¿no? Yo creo que la sociedad americana es una sociedad muy rara, de muchos extremos, porque también hay mucha gente que no quiere eso. Es decir, yo lo comentaba con una amiga siria que tiene familiares en Estados Unidos y tal, y me decía que ellos allí se sentían acogidos, se sentían incluso más acogidos que en Europa. Seguramente. Pero ¿qué pasa? Estos discursos calan, pues sobre todo en pueblos donde tienen ese miedo, ¿no? Que dicen, ostras, vienen los hombres de fuera o vienen con tal... Y no, es decir, son personas igual que tú, igual que yo, igual que cualquier persona, y que no se le puede negar el derecho de asilo, porque estamos hablando de que son personas refugiadas. Hay una convención propia y hay una declaración propia para los refugiados. Ya no estamos hablando de migraciones económicas, de que igual en tu país no hay dinero. No, estamos hablando de que en tu país hay guerra y que estás siendo perseguido y que eso está recogido por la ONU y por la ACNUR, ¿no? Y ahí en ese término... pues sí que habría que valorar realmente lo que estamos haciendo, ¿no? No hay que hacer un cupo, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pues metes a refugiados, pero a migrantes en general no. No, hombre, eso tampoco, pero sí que es cierto que los refugiados tienen más derechos incluso que un migrante económico, sí. Somos migrantes. Esta exposición también viene a cuento y es muy interesante conocer, pues por ejemplo, que en ese cupo, en ese reparto que se hizo, a España le tocaron 18.890 y pico, y que llevamos 18, José Luis. Sí. Bueno, nos falta el redondeo, ¿no? 18.980 y pico. Se nos llenó la boca cuando el niño Aylan Kurdi apareció en septiembre muerto en las playas de Turquía, de que algo pasaba y de repente nos repartimos 160.000, y la realidad es que no se ha hecho ni el más mínimo esfuerzo por traerles y por ayudarles. Han venido 18 con esa paga que había de 400 euros al mes, y de verdad, o sea, la postura de la Unión Europea y de nuestros políticos lo ven como un problema. Si lo podemos evitar, que no vengan, no vamos a ir a buscar a nadie, a ver si llegan ellos, pero cómo van a llegar. Y al final esa es la realidad. De 160.000 que iban a repartirse por Europa, 18 han llegado a España. Y bueno, ya digo, una política de exclusión y no de inclusión, una política de hostilidad y no de hospitalidad, una política absolutamente insolidaria, cuando en España, ya digo, y en Galicia tenemos muchos ejemplos de lo que nos ha pasado a nosotros y de lo que nos gustaría que nos hiciesen por otros países, ¿no? Claro, también es cierto que podrían decir los griegos o otros, caramba, vosotros no habláis del otro lado de Ceuta y Melilla, ¿no? De qué les pasa a aquellos que son devueltos en caliente, después de las devoluciones en caliente con la Guardia Republicana. Sí. Nosotros somos el peor ejemplo que hay por lo que se está haciendo en esa frontera. Porque nosotros decimos, qué bien lo hacemos nosotros, ¿no? Y
Sí, no, eso es lo que leí hace poco un artículo de, bueno, es una revista que se llama M-Sur, son, bueno, reporteros que están allí sobre terreno y demás, y comentaban que, bueno, que era un poco hipócrita también, ¿no? Y que comentaba que había un poli bueno y un poli malo, es decir, en el caso de Melilla, pues lo mismo, se le paga a un país para que los tenga allí y así poder decir, mira, hemos contenido a la inmigración, ¿no? A los refugiados, pero realmente las condiciones de ese país, tanto Marruecos como Turquía, vamos a ver, no son las condiciones que te puede dar Grecia o las condiciones que te puede dar un país, yo creo, de la Unión Europea, ¿no? Y entonces ese poli malo, al cual le pagamos mucho dinero, porque no hay que olvidar que la Unión Europea le ha dado mucho dinero a países como a Turquía y a países como Marruecos. Sí, que esto tiene una factura para devolverlos a Turquía. 6.000 millones. Claro, 6.000 millones para empezar a hablar, más otros acuerdos comerciales que... Exacto. Sí, no, y aparte, bueno, la integración a la Unión Europea, bueno, comentaban, ¿no? Que, bueno, Turquía ya lleva tiempo diciendo que se quiere adherir a la Unión Europea. Y bueno, es la verdad que Turquía juega un papel ahí, yo creo que bastante crucial, ya no solo por la situación que tiene, sino por la de gente que vive allí, y Turquía pues está jugando con unos y con otros, ¿no? Turquía juega con el Daesh, Turquía juega con Al-Nusra, Turquía juega con grupos terroristas, juega con la Unión Europea, juega con Rusia, y Erdogan está ahí que sí que no, y no sé qué pasará en Turquía, la verdad. Para profundizar un poco más en esto e ir por otros países, me acuerdo del debate famoso de Albert Rivera y Pablo Iglesias, que ponían como ejemplo Dinamarca, ¿no? Dinamarca, porque Dinamarca, la economía, lo bien que lo hace en temas sociales, y Dinamarca fue el primer país que aprobó en el Parlamento lo de requisarles las joyas y el dinero a los refugiados para pagar, hombre, ya que te tengo aquí, pues esto es como una especie de pago por anticipado. Y también lo de, mira, como en las ciudades me molesta que estén cerca de Copenhague, vamos a hacer los centros en zonas aisladas. Esto a mí me suena, ¿eh? Sí, a ver, yo he vivido en Noruega, he estado en Escandinavia durante un año, y bueno, yo creo que hay que desmitificar también estos países, es decir, se vive muy bien, hay una calidad de vida fabulosa, pero el racismo y la xenofobia es a nivel mundial, es decir, ningún país se salva de que haya racismo, de que haya xenofobia, de que haya miedo a lo desconocido, ¿no? Y Dinamarca y Noruega y Suecia pues tampoco se salvan. Es cierto que Suecia y Dinamarca son los países que más acogen. Los países que más refugiados tienen son Suecia y Dinamarca, sobre todo muchos somalíes también en Noruega, que acogen muchos somalíes. Bueno, en Somalia pues es constante la guerra también. Pero sí que es cierto que hay discursos incluso fascistas que calan, ¿no? Que es eso. Ningún país, por muy desarrollado que esté, está libre de la xenofobia, lo que comentabas. En Dinamarca les quitaban los objetos, o sea, eso ya, pues lo que decías tú, tiene un cierto tufo a... Bueno, y en Inglaterra marcaban en rojo las puertas de los sitios en los que acaban de llegar refugiados, como en la época de los nazis marcaban a los judíos para saber dónde vivían, o sea, a mí me parece... El lío en Hungría de los niños con los brazaletes con números que decía la ministra, hombre, es para que no se pierda, y dices, hombre, caramba, utilicemos otras cosas. Hablando de niños, José Luis, muy importante lo que apuntabas antes de Somos Migrantes, empezar desde la base a concienciar, y lo queréis hacer con los colegios. ¿Cómo lo habéis planteado? Para Entre Culturas la educación es la clave de transformar este mundo injusto en un mundo más justo y de hacer a las personas cambiar sus valores. Y la educación empieza por abajo. Si a un niño le decimos, mira, los inmigrantes son terroristas y nos vienen a quitar el trabajo y nos vienen a saturar la sanidad, se quedan con esos mensajes fáciles y ramplones. Sin embargo, si les contamos contexto, les explicamos de dónde vienen, que son personas como nosotros hemos preparado una unidad didáctica que hemos remitido a todos los colegios que han mostrado interés en venir. Van a ver un vídeo antes de llegar a la exposición. Es un vídeo de historia de africanos que cruzan la frontera en Melilla, y después tienen un trabajo para realizar cuando vengan a la exposición y una dinámica final. Es decir, que no van a ver fotos y a irse, sino que lo que buscamos es que entiendan el contexto, que lo trabajen, que con los profesores vean las causas, el porqué, el cómo, qué hacemos aquí cuando llegan. Y yo creo que la mayoría, porque al final nuestra propuesta es que se pongan a un lado los que crean que no deben venir los refugiados, a otro lado los que crean que sí deben venir, y en el medio los que crean que, bueno, pues a lo mejor hay que acogerles de aquella manera. Y intentamos que después todos se vayan moviendo a medida que van reflexionando y ven la exposición y se acerquen a la postura de que lo que de la empatía, ¿no? Que decimos nosotros. A mí me gustaría que le hiciesen lo que me hiciesen. Cuando vamos a los colegios a dar las charlas, Felipe nos acompaña Entre Culturas, y Fuat Alawi, que es un sirio que vive en Vigo.
Siempre le decimos a los chicos que se imaginen que de repente en España vivimos amarillos y verdes, nosotros somos los amarillos, gobierna el verde y de repente empiezan a bombardearnos. Vuestros padres os cogerían y os llevarían lejos, iríamos a Portugal. Si en Portugal nos cogen, intentaríamos cruzar el estrecho e irnos a África. Pues imaginaos que os pasa lo que le está pasando a ellos, ¿no? Que nos trasan las fronteras. Entonces se quedan impresionados, o que tú mañana te levantas y el edificio al lado ha caído y te encuentras con 40 muertos. No, tus padres no aguantarán un minuto más, cogerán todo lo que tengan y seguirán. Seguramente esas generaciones que no tienen ya referencias como nosotros hemos podido tener de la guerra civil, ¿no? Sí, eso que derivado en muchos exiliados y en mucha gente que se tuvo que ir de su país. Es que a veces esto que nos cuenta Felipe y sus fotografías parece que es una película o que no es de verdad, y resulta que es cierto. Eso está sucediendo y los chavales lo ven como si fuese una película de Hollywood o una historia, pero esto está pasando en el mundo y, como digo, son 60 millones los que están padeciendo esta realidad, y eso tienen que saberlo los niños. Hay muchas fotos, pero a mí me gustaría, para terminar, que José Luis Barreiro y Felipe Carnoto escogiesen una de la exposición que les llame la atención, así a vuela pluma, a bote pronto, y que le transmita algo ahora mismo y que nos quieran acercar ahí. A ver, José Luis. Yo hay una creo que es de Adrián. Adrián Irago, el otro fotógrafo que estuvo en Lesbos. Es una barca llegando me imagino que a Lesbos, en blanco y negro, de noche, y aparece un montón de gente y en el miedo aparece un niño, ¿no? Con los ojos abiertos, pero está aterrorizado. Y es como ver a la cara directamente al horror de lo que supone eso. A mí esa foto tiene una fuerza tremenda, y sobre todo porque es un niño al momento que pisa en tierra después de haber pasado toda la noche cruzando el Egeo. Felipe. Sí, yo lo que comentaba, la foto de José Palazón, la de José Palazón, de la valla, pero también la foto de la mujer subiendo en el tren, en la Bestia, en México, que cómo la agarran para subirse al tren, pues un tren infernal que va durante horas por todo México, y la verdad que también es impactante cómo la cargan, ¿no? y cómo se la llevan. ¿Volverás? Sí, de hecho, en 15 días voy a ir a Melilla. Ahora quería tocar Melilla, sobre todo porque están cambiando la ruta y están viniendo sirios ahora a través de África. Y entonces, bueno, la idea es un proyecto a largo plazo de lo que es el éxodo sirio y el éxodo de Oriente Medio, y sí, por supuesto, volveré. Pues Felipe Carnoto, José Luis Barreiro, muchísimas gracias por acercarnos a Somos Migrantes hasta el 27 de mayo, ¿no? En Casa de las Artes, José Luis. Todo el Luis. mes, de lunes a viernes y sábados y domingos por la mañana también. Pues merece la pena acercarse para conocer, y como esboza aquí uno de las frases de la exposición, non esquecer que todas as persoas somos migrantes. José Luis, Felipe, muchísimas gracias, y también agradeceros que hayáis traído esta exposición a nuestra ciudad, a vuestra ciudad. Muchísimas gracias. A vosotros. Que lo que hacemos ahora es despedir la entrevista en la tele, volvemos en la radio. Hasta ahora, gracias.